En esta sesión vamos a ver lo que es el predicado, que es la segunda parte principal de la oración. Ya vimos el sujeto. El predicado expresa algo sobre el sujeto o la realización de la acción en la oración. Así como el sujeto, el predicado tiene sus partes. Principalmente tiene el verbo, y también vamos a ver el caso de verboides ahorita, y complementos. Por esta sección vamos a abordar el verbo y los verboides. El verbo creo que ya lo conocen. En palabras cortas expresa la acción que está haciendo el sujeto. Ejemplos, ahí se encuentran subrayados los verbos. Ellas bailan sin cesar. Bailan es la acción que realizan ellas. Acosa es la acción que realiza Marco. Sorprendió al público. Aquí tenemos un sujeto tácito, que el sujeto está dentro del verbo, que puede ser ella o él. Sorprendió al público. Esto de manera muy sencilla es el verbo. Ahora, dentro del verbo hay una categoría que puede suceder, que son los verboides. Como aquí lo simbolicé, es como una unión de dos expresiones verbales. Los verboides son verbos que no se conjugan y necesitan otro verbo, y ocurre lo que se llama perífrasis, que es la unión de dos expresiones verbales. Vamos a ver ejemplos ahorita. Hay tres tipos de verboides. El primer tipo de verboide es el infinitivo. Tenemos también el participio y el gerundio. Vamos a ver ejemplos de cada uno. El infinitivo, si lo queremos definir, es el nombre del verbo, que tiene terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, no me canso de cantar. Cantar es el nombre del verbo cantar, que lo podemos conjugar, pero en infinitivo no se conjuga. Entonces aquí la expresión, si elegimos el verbo en este ejemplo, no me canso de cantar. Canso de cantar es una perífrasis verbal. Todo esto sería el verbo de la oración. Dentro del verbo tenemos aquí un infinitivo. Necesito sorprender a Juan, terminación er. Necesito sorprender es el verbo y es una perífrasis verbal. Vivir de amor es imposible. Vivir de amor, tenemos aquí una expresión vivir, infinitivo ir. Esta expresión tiene algo un poquito diferente, pero estás usando un infinitivo. Vivir de amor es el sujeto, es una expresión, es una situación. Entonces, vivir de amor es imposible. En este caso, el verbo de la oración es, y vivir, en este ejemplo, se está utilizando dentro de un sujeto. Es una expresión sustantivada como lo vimos la semana pasada. No vamos a ver muchos ejemplos de este último caso, pero quería explicarlo. El segundo es el participio. Es una acción que ya fue realizada. Terminaciones regulares normales son ado, ido, y en verbos que son irregulares se termina en tos o cho. Veremos algunos ejemplos. Hubiera cantado contigo, terminación ado, y está siendo apoyado por hubiera. Todo esto es el verbo y es una perífrasis verbal. Juan fue sorprendido, terminación ido. Fue es el verbo principal, pero se une en una perífrasis, fue sorprendido. Todo esto sería el verbo. Han hecho un desastre. Hecho es del verbo hacer, que es uno irregular. Han hecho es toda la perífrasis verbal. Todo esto es la expresión del verbo. Han hecho. Y por último tenemos el gerundio, que es una acción en proceso, o sea, se está realizando. Por ejemplo, estoy cantando ópera, ando corriendo en el parque, estoy haciendo brownies. Las terminaciones, ando, yendo y yendo en el caso, por ejemplo, leyendo, puede utilizarse la Y. En estos ejemplos, igual, se está apoyando por un verbo principal, el verboide. Entonces, esto sería por la explicación del verbo, que expresa la acción principal del sujeto. Los verboides, los tres tipos, infinitivo, participio y gerundio.